Querido electo, sé que estás emocionado, nervioso y quizá con un poco de miedo. Quería compartirte mi experiencia y que sé que se siente estar ahí, ya que comencé también con muchas dudas e incertidumbre. Tenía miedo a equivocarme, tenía miedo a tantas cosas. Pero no tengas miedo, emociónate por el camino que estás a punto de recorrer, porque solamente se vive una vez. Recuerda que tienes otros 9 hombros a tu lado, con los que siempre vas a contar. Tú, Ivy, cuando sientas que te vas a caer y que no das más, solo es cuestión de abrir bien los ojos. Debes recordar que ellos siempre estarán ahí. Sé paciente con ellos. Entiende la historia que lleva cada uno. Y juntos, ayúdense a trazar un plan, ya que ellos estarán para escucharte, entenderte y apoyarte. Aprendan juntos, ganen, pierdan, suban y bajen, pero juntos. Espero que tengas la suerte que yo tuve, porque solo al final de todo te das cuenta que los incondicionales son ellos. Escoge sabiamente a tu equipo. Ellos serán tu más grande respaldo durante el año. Y al final del día, recuerda que no hay nada mejor que ver cómo cada uno de ellos se desarrolla, porque eso es lo que vale la pena. No serán los únicos que estarán contigo. Aprovecha cada instante para convivir con tus compañeros VIPs. Nadie va a saber mejor lo que estás pasando como ellos. Recuerda que están igual de locos que tú y que piensan que van a cambiar al mundo. En ese círculo de personas podrás encontrar amistades que duren toda la vida, historias parecidas a la tuya. Y verlos en cada congreso se siente como ver a tu mejor amigo después de estar separados una vida. Apóyalos y déjate apoyar. Sabrás que a distancia todos están trabajando con la misma intensidad, pasión y sacrificio, pero sobre todo con el mismo propósito. No te voy a mentir. Hay días en los que no vas a querer salir de la cama. Muchas cosas pueden y van a salir mal. Y créeme cuando te digo que serán muchas. Personas van a entrar y salir de tu vida. Te partirás el ánimo, la motivación, las ganas y bueno, hasta el corazón. Hay veces que parece que todo se cae a pedazos, pero no, que nada en tu camino se mueva sin tu voluntad. Asegúrate de tener un propósito claro. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué y para quién lo haces? ¿Por qué sigues y cómo quieres terminar? Conviértete en el líder que te gustaría tener. Te adelanto que nunca en tu vida has tomado tantas decisiones como lo harás este año. Y lo único que te puedo decir es tómalas con calma y asegúrate que lo que estás haciendo es justo y correcto. Convive con tus miembros. Al final del día, todo es por y para ellos. Tú y yo, algún día, nos vamos a ir de la organización y son ellos los que se van a quedar en nuestro lugar. Siéntete con la responsabilidad de moldear a los líderes del mañana de tu entidad. Verlos crecer y caerse en el proceso es de las mejores experiencias que vas a tener. Sus fracasos serán los tuyos y con sus éxitos no vas a caber de la felicidad. Escúchalos. Las ideas nuevas generalmente son las mejores. No repitas mis errores, ni hagas las cosas de cierta manera, solo porque así las hice yo. Vas a entrar en la montaña rusa más grande y extrema en la que nunca tu vida te ha subido. El estrés se va a hacer presente y aumentará día con día. De vez en cuando alguien te sacará canas verdes. Quizá ganas algunos cuantos kilos obviamente de liderazgo y no encuentres manera de esconder las ojeras. Incluso a veces puede que llegues a dudar hasta de ti mismo. Pero no te preocupes, absolutamente todo eso es normal. Cuando te sientas así, busca de nuevo la chispa y la pasión en las personas que hacen que todo esto valga la pena. Recuerda que esto no se paga con dinero, se paga con gratitud y con algo de suerte un espacio en la vida de estas personas. Aprovecha cada espacio donde todos estén escuchando. Nunca sabes el poder que puede llegar a tener tu mensaje. Toma conciencia de quién eres ahora, porque dentro de un año serás una persona completamente diferente. Gracias por darme el honor de ser tu antecesor. Contarás conmigo siempre que lo necesites.
y estaré siempre listo para escuchar y verte tomar las riendas. Es difícil compactar las emociones de un año, de tantas cosas en el corazón. Solo puedo decir con certeza que ha valido la pena. Gracias a ESEC por Estado de México, por darme esta experiencia única. Adelante, querido electo. Tú puedes hacerlo, no tengas miedo. We are remarkable people with passion and purpose. Esta es Ivio Lincoln iniciando su checkout.